Bueno, ya para ir terminando con este primer módulo, vamos a continuar con la temática de estos ejemplos de empresarios que con sus decisiones agregaron valor y cambiaron la realidad de una región. Es el momento de Marcelo Bayo, gerente de Speed Agro. Marcelo, buen día. Bienvenido. Bueno, como verán, casi me mato recién en la escalera. Ya arrancamos bien. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por permitirnos este espacio. Para nosotros es muy importante acercarnos a ustedes y traerlos un poquito cuál es nuestra mirada, ¿sí? Quisimos compartir, más que hablar de nuestros productos y nuestra tecnología, compartir con ustedes a dónde tenemos puesta la mirada. ¿Sí? Prendo. Sí, pero no pasa. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bueno, como decíamos, queríamos traerle un poquito de más que hablar de tecnología, de productos, compartir con ustedes cuál es el foco, dónde tenemos puesto el foco y qué es lo que vemos de este escenario que fundamentalmente ustedes van a vivir en breve y que está bueno que tengamos estos espacios para poder consensuar ciertos puntos. Bueno, Speed Agro es una empresa que hace 10 años que está en el mercado y en los últimos 6 años ha experimentado un crecimiento muy fuerte, seguramente debido o gracias a ciertas premisas que tomamos y ciertos objetivos, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Tal vez lo más importante es contarles cuál es nuestro cometido en este mundo, tanto en lo que hace a la Argentina y el mercado global. Nosotros siempre hablamos que somos parte de la gran cadena de valor de los alimentos, ¿sí? Ustedes han escuchado mucho, tengo entendido que han escuchado mucho acerca de las nuevas necesidades de alimentación, de las nuevas necesidades a nivel global, por ende simplemente hago un repaso. Según la FAO, en el 2050, 9.300 millones de personas van a necesitar alimento. Esto se debe principalmente a que hay un crecimiento en la población y también ha habido un cambio de la cultura alimenticia de países que traccionan la demanda de productos alimenticios, como por ejemplo China, ¿sí? Como número referente, se habla que China en el 2010 consumía un 10% menos del consumo calórico medio per cápita. Dicho de otra manera, cada vez se alimentan mejor o al menos consumen productos con mayores valores nutricionales. El elemento más importante de este slide es que la producción actual va a tener que aumentar un 70% para alimentar a esa población en el 2050. Por eso es la importancia, por eso es dónde ponemos la mirada, cómo nos vemos a nosotros mismos como empresa y como parte de la cadena de valor de los alimentos y como parte integral de la cadena de valor de la producción agrícola. Bien. Un elemento adicional a todo esto es que si nosotros vemos la demanda global de la producción agrícola, vemos que uno de los destinos principales es la alimentación humana. En forma directa, a través del procesamiento de los productos primarios, directos, ¿sí? La incorporación del trigo al pan, o de la soja a la milanesa de soja, o de la soja a la salsa de soja. Pero después
más allá de ese procesamiento de la producción primaria, tenemos otra instancia que es la alimentación de animal, que es la producción primaria destinada a forrajes. Y una que se asoma es la de biocombustibles. Más allá de la visión que tienen muchos acerca de que no hay que convertir alimento en combustible, nosotros no entramos en ese debate, mostramos la fotografía y la tendencia. Vamos a tener que también, desde el sector agrícola, vamos a tener que también abastecer a ese destino, los biocombustibles. Por ende, el desafío es aún mayor. Otro de los elementos importantes es que el crecimiento de la población, ¿sí? Ha crecido en un número marcadamente inferior al crecimiento de la demanda de la producción agrícola. Este es el resultado de haber diversificado los destinos de la producción agrícola. El otro elemento importante es que, si bien se va a desacelerar el crecimiento poblacional, así como también de la demanda de alimentos, y de la demanda agrícola en crecimiento, sigue siendo sustancialmente mayor. Es decir, crece la población, pero crece a un ritmo mayor la demanda de la producción agrícola para los diferentes destinos. ¿Sí? Otro elemento más que acentúa esta necesidad de producir más. El último elemento, tal vez, o el último valor tal vez más representativo y que más en cuenta tenemos que tener de esta presentación, de este slide, fíjense, en 1960 al 2050 prácticamente se va a duplicar la cantidad de personas que se va a alimentar de 1 hectárea. ¿Sí? Es un dato importantísimo para pararnos y ver el futuro. Ahora bien, estamos hablando y hemos visto hasta ahora la necesidad de producir más. El problema que producir más ahora lo tenemos que someter al escenario de las restricciones. Como bien decía mi antecesor en la charla, la filosofía que impregnó su charla, estamos hablando de 3 grandes limitantes. Una es el medio ambiente. No podemos seguir produciendo como estamos haciendo porque no es sostenible. La producción agrícola tal cual se está implementando hoy no es sostenible en el tiempo. Y esto dicho por todos, y creo que ya hay más que evidencia de todo esto. Por ende, es una gran limitante y se transforma en un gran desafío. El otro gran desafío es el agua. El agua también, ya hoy es vox populi, todos sabemos que el agua se va a transformar en un recurso muy valorado en los próximos decenios. Pero tal vez el punto que más nos preocupa a las empresas, y aquí sí nos ubicamos dentro de un sector industrial, un sector, es que el agua va a ser objeto de fuertes cuestionamientos a la práctica agrícola. Ya hoy hay indicadores, ¿sí? La opinión pública preocupada está hablando acerca de cuánta agua, a dónde va esa agua, qué le pasa al agua después que se la mezcla con plaguicidas, con fitosanitarios. Es muy importante que tengamos en cuenta que el agua va a tener que ser una de nuestras materias principales a la hora de planificar. El otro punto es la tierra. Las fronteras agrícolas tienen muy pocas posibilidades de expansión. No hay, más allá de alguna que otra hectárea que se pueda ampliar en África, digo alguna que otra porque son muchas, pero el problema que tiene África, bueno, es la inseguridad, y no solamente jurídica, sino inseguridad en general. Pero no hay garantías. No hay lugares para donde expandirse. Por ende, también es un fuerte desafío seguir produciendo y creciendo en las mismas hectáreas. Esto nos enfoca y nos vuelve de nuevo a la tecnología como factor, como único factor de crecimiento. Producir más en la misma cantidad de hectáreas sin
alterar el medio ambiente y con el uso mucho más restrictivo del agua, mucho más discriminado, o sea, totalmente restrictivo, ya que va a ser el valor futuro. Este desafío y este valor se impregna en toda la organización, es decir, en todo Espidagro. Cada cosa que se piensa tanto a mediano, corto o largo plazo está influido por esto. Fundamental. No podemos hacer nada hoy, o no debemos hacer nada hoy, sin tener puesta la mirada en estos elementos, estos desafíos. Solo a título informativo, o como ejemplo, de las 30 millones de hectáreas cultivadas en la Argentina, tomando un dato muy conservador, digamos, una tasa de aplicación de 3 aplicaciones de fitosanitarios por hectárea por año, es un título bastante, digamos, un número bastante conservador, teniendo en cuenta que hay cultivos. Si yo sumo 2 cultivos en el año, yo tengo 3 o 4 mínimo aplicaciones por cultivo, ¿sí? Por ende, 3 aplicaciones por año por hectárea es un número más que conservador. A 70 litros de caldo por hectárea, es decir, yo hago mis aplicaciones y a mi fungicida y mi insecticida o a mi herbicida lo mezclo o lo diluyo en 70 litros de agua por hectárea para aplicarlo en 1 hectárea, estoy teniendo en el año el consumo de agua de una población de 500.000 de habitantes. 500.000 de habitantes consumen lo mismo que yo aplico de agua para la aplicación de fitosanitarios. Fíjense si este número no va a llamar la atención cuando se empiece a conocer. Por eso nosotros, ustedes como profesionales, como aportantes, gran aportante a esta cadena de valor, tanto desde el punto de vista, tanto desde el asesoramiento como desde la producción misma, como también desde como integrantes de empresas, como protagonistas de empresas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Otro ejemplo, otra restricción que ya ahora es económica. Fíjense, el famoso glifo, que hace 5 campañas atrás servía para todo, hoy ya no es para todo. Ustedes seguramente en terapéutica vegetal lo han estudiado, el efecto de resistencia o de tolerancia de ciertas malezas. Esto ha provocado que cuadrupliquemos el costo por hectárea necesario para tratar malezas. Es decir, estamos cuadruplicando hoy, comparados a 5 años atrás, lo que gastamos por hectárea en aplicación de herbicidas. Un dato no menor. Fíjense, un productor chico, ¿hasta cuándo se va a poder estirar un productor chico si no cambia la forma de trabajar? Lamentablemente esto también está siendo cada vez más restrictivo y tiende a que si yo hoy no tomo un cambio, no hago un cambio, no soy protagonista de un cambio, este escenario es bastante preocupante. Otro tema. Nosotros decimos que cuando volvíamos al principio decíamos que estábamos inmersos todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, y dentro de la cadena de valor de alimentos estábamos dentro de la cadena de valor de la producción agrícola. La producción agrícola, decimos, con todas estas limitaciones tiene que producir más. Y nombrábamos algunos ejemplos. La herramienta que vislumbramos que está al alcance del productor hoy para hacerle frente a este nuevo escenario, para nosotros es la agricultura de precisión. Nosotros creemos que es la alternativa real y la herramienta real que va a tener el productor para hacer frente a esta necesidad de producir más en la misma cantidad de hectáreas, sin alterar el medio ambiente. Si nosotros observamos el proceso, vemos que hay distintos eslabones en lo que se conoce hoy como agricultura de precisión, que si bien no es algo que difícilmente encontremos un productor en Argentina que cumpla con cada uno de estos eslabones y que mida en cada uno de estos eslabones para poder mejorar, porque en definitiva, a grandes rasgos y en resumen, la agricultura de precisión se basa en poder medir para mejorar permanentemente. Vamos viendo que en las diferentes etapas hay una alternativa hoy y hay una solución y hay un planteo, desde la preparación del terreno hasta la cosecha. Ahora bien, nosotros nos involucramos directamente en la preparación del terreno,
trabajando sobre mejorando el control de las malezas para que ese suelo esté liberado lo antes posible, o controlar la maleza lo antes posible, lo más rápido posible, para que el cultivo que siga tenga la mayor cantidad de agua y nutrientes al momento de necesitarlo. Y el otro eslabón, es la administración de fitosanitarios, garantizando la biodisponibilidad o trabajando en pos de la biodisponibilidad del fitosanitario aplicado, tanto sea insecticidas como fungicidas. Argentina es uno de los países que está en boca de todos. La vez pasada me tocó tener la experiencia de hablar con un ecuatoriano que fue recorriendo desde el norte de América y llegó finalmente a Argentina. Decía que, digamos, me llamó mucho la atención, él hace siembra directa. Y fue recorriendo de Estados Unidos aquí, y aquí encontró la respuesta que estaba buscando. Y él dice, en Argentina, y él mismo lo dijo, en Argentina está la tecnología, y está el conocimiento, y está la práctica también. Entonces, tanto desde los números como de la experiencia cotidiana podemos darnos cuenta que la Argentina es un país muy tecnificado. Hoy es el segundo país más tecnificado en el tema de agricultura, y se calcula que hay 7 millones de hectáreas que se le aplica alguna de estas etapas de la agricultura de precisión, tanto sea en la parte de siembra o como en la parte de fertilización, o en alguna etapa de ese proceso hay agricultura de precisión. Ahora bien, nosotros todas estas etapas, todos estos avances se han metido en todos esos, en cada uno de esos segmentos. El problema es, la tecnología de pulverización ha avanzado mucho, pero no ha avanzado la práctica. Y ese es un tema en donde estamos haciendo foco. La práctica de aplicación de fitosanitarios todavía nos falta mucho por avanzar. Venimos con un paradigma viejo, en donde la tecnología anterior no nos permitía hacer planteos más eficientes. Hoy sí, pero bueno, nos quedamos atrasados y no hemos avanzado en la práctica de aplicación. Eso es uno de los temas en donde estamos haciendo foco para contribuir a aquel cometido que hablábamos arriba. Nosotros hacemos una comparación o utilizamos la analogía de una tubería con distintos acoples, en donde cada acople existe una pérdida. Esa pérdida es una variable que influye, impacta, condiciona el proceso. Y vemos el proceso de aplicación como un todo y analizamos cada una de esas pérdidas también desde un todo. Y vamos viendo que la espuma, la mala mezcla, después la evaporación, la precipitación, la inactivación del plaguicida, son todos fenómenos que se dan en el proceso y que deben ser abordados en forma integral, viendo con una vista integral. Ningún producto supera o va a sustituir a una mala práctica. El mejor producto del mundo, desarrollado con la mejor tecnología del mundo, no va a sustituir una mala práctica. Si yo tengo una máquina que no está erogando el caldo necesario, o el tamaño de gota que es necesario para penetrar en el cultivo, o trabajar con la presión adecuada para poder, digamos, llegar con uniformidad, ese producto que yo invertí no está llegando. Por ende, no va a tener ese efecto deseado. Entonces, solamente viendo el proceso de aplicación en forma integral, vamos a poder aportar una solución real y sostenible en el tiempo, que podamos medir y que luego podamos mejorar permanentemente. Finalmente, y para cerrar, Espidagro es una empresa santafesina, está a 40 kilómetros, no demoré más de 20 minutos en llegar, media hora, llegar hasta acá. Está comprometida con un desarrollo permanente, y ese desarrollo tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible. Nosotros pensamos que de aquí en más tenemos que generar prácticas en todo sentido que sumen y que generen bases para seguir construyendo sobre esas bases. Eso es sostenibilidad en la práctica y en la gestión, según nosotros.
nos proyectamos al país y al mundo. Y fundamentalmente trabajamos ponemos la vista en el futuro y la innovación. Y acá quiero hacer hincapié en algo. Estamos poniendo permanentemente la mirada en el futuro y ver cómo hacemos frente a ese futuro, a esa demanda, y reconocemos que es a través de innovación. Quisimos traerle esto porque justamente ustedes son el futuro y que ustedes van a ser los que van a tener que continuar esta tarea. Y también queremos contarles que en Espidagro tenemos lugar y estamos ansiosos de que ustedes se preparen, se reciban y que pasen a integrar parte al menos de esta visión o de esta forma de ver las cosas. Es por eso que vinimos aquí y quisimos compartir todas estas cosas, tal vez de una manera informal, pero poder contarles cómo nos insertamos, quiénes somos y a dónde estamos mirando. Muchas gracias y bueno, ojalá algunos de ustedes podamos verlos en Espidagro trabajando del otro lado de la vereda. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Te hacemos entrega de un presente en nombre de toda la comisión organizadora.